Días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la grabación del 6º capítulo de la 7ª temporada de AG Entrenamiento. El día de hoy tengo una idea bastante ambiciosa, que es hablar del consumo máximo de oxígeno, que ya hablamos en 2 o 3 temporadas atrás, cuando dedicamos todo un ciclo a lo que se llama anatomía y fisiología del ejercicio. En ese momento nosotros expusimos las bases y ciertas metodologías del entrenamiento del consumo máximo de oxígeno basadas en los conceptos de Philip Esquiva en su libro Entrenamiento Científico para Deportistas de Resistencia. Y hoy lo que he hecho es, hace ya varias semanas que vengo estudiando mucho, y con eso construimos este artículo que lo pueden encontrar en forma gratuita en la página agentrenamiento.com, ¿sí? Que lo hemos publicado ayer. Lo van a encontrar acá, que es entrenar el consumo máximo de oxígeno con precisión. ¿Sí? La idea de hoy es hablar de métodos por fuera del laboratorio y contradecirme a mí mismo, yo mismo, varias veces en algunas ideas, porque como muchos saben, y todos los que me conocen, yo soy un arduo defensor de la base aeróbica, y sobre todo de la base aeróbica a las intensidades correctas. Pero hoy me voy a dedicar a hablar un poco del otro extremo, de cuando ya tenés un atleta, tanto que está pedaleando, que está nadando, que está corriendo, que ya tiene muchos años de experiencia, que ha generado lo que se llaman las adaptaciones morfofuncionales necesarias para comenzar a soportar intensidades realmente altas de entrenamiento, que son las que al final de cabo terminan generando adaptaciones que de alguna forma, si uno las sabe manipular la carga de entrenamiento de forma correcta, terminan siendo una forma de proteger al atleta y evitar que se lesione. Hay un mundo de cosas que podríamos hablar. Hay conceptos que yo no los he agregado en el artículo porque son algo complejos, como por ejemplo, adelantándome un poco la historia, Sebastian Coe decía en sus cuadernos y en sus libros de entrenamiento que entrenar el ritmo de los 5 kilómetros frecuentemente durante todo el ciclo de entrenamiento evitaba al atleta tener que frecuentar altísimos volúmenes en toda su estructura de formación, partiendo del concepto de que los 5 kilómetros eran un ritmo o una velocidad que, si bien no estaban rozando el consumo máximo de oxígeno, sí lo iban tocando por diferentes lados. Entonces, de esa forma se generaban adaptaciones que le permitían al atleta poder generar grandes ganancias de potencia aeróbica sin tener que frecuentar altos volúmenes. ¿Sí? Bueno, ese pequeño detalle no lo agregué en el artículo porque lo tengo que masticar, lo tengo que estudiar mucho más, y porque yo no he puesto en práctica eso yo como entrenador, entonces estaría hablando de un concepto teórico y no de un concepto práctico. Todo lo que yo les voy a presentar ahora, que está volcado en el artículo, son cosas que sí he hecho. ¿Sí? Capaz que el año que viene, cuando empiece a trabajar algunas ideas nuevas que se me ocurrieron con los chicos y obtenga datos, las publique, y con eso pueda corroborar y decirles sí, Sebastian Coe estaba en lo cierto, o no me salió la idea de Sebastian Coe para poder entrenar el consumo máximo de oxígeno. Por eso son muchas ideas que han quedado un poco fuera de este artículo, porque me falta ponerlas en práctica. Pero vamos con lo que sí he puesto en práctica, y vamos a comenzar con la presentación. Vamos rápidamente a un concepto básico. El consumo máximo de oxígeno es la máxima capacidad que tiene el organismo de absorber, transportar y utilizar oxígeno atmosférico durante un minuto. Esa es la definición fisiológica más precisa. O sea, que es la capacidad de poder captar ese oxígeno, de poder transportarlo rápido a través de los tejidos conectivos hacia los músculos activos, y que esos músculos activos
los puedan utilizar para poder generar potencia, que eso se produzca en energía y esa energía se transfiera a potencia, se desluzca en potencia. Esa sería la definición de consumo máximo de oxígeno. A diferencia de lo que es el umbral anaeróbico, que se manifiesta como la capacidad respiratoria muscular. ¿Qué quiere decir la capacidad respiratoria muscular? Que es la capacidad que tienen los músculos en actividad de poder absorber el oxígeno arterial, o sea, de la sangre que llega hacia los músculos. Porque yo puedo ofrecer mucho oxígeno a los músculos, pero si los músculos no tienen los mecanismos necesarios para poder absorber ese oxígeno, se empiezan a ahogar, porque no pueden generar energía al mismo ritmo que pretendemos movernos. ¿Sí? Bien, hecha esa aclaración terminológica, vamos a comenzar. Entonces, un concepto interesante en los atletas de élite, contrario a lo que todo el mundo dice, es que, y esto está verificado y estudiado en pruebas, es que los atletas de élite tienden a entrenar volúmenes a nivel de la máxima potencia o velocidad aeróbica de hasta casi un 33%, o sea, de la masa total de volumen absorbido de hasta casi un 33%. Entonces, a diferencia de los atletas de élite amateur, o los que le decimos los profesionales amateur, por así decirlo, o los más amateur que solamente le dedican un 10%, que está bien eso, porque están en fases de construcción. Entonces, el error más común cuando vos tenés mucho nivel es que la mayoría entrena demasiado volumen a intensidad media y pocas zonas que producen esas adaptaciones máximas aeróbicas. Recordemos los gráficos o las bases que para poder alcanzar altos volúmenes de consumo máximo de oxígeno y poder sostener en acción ese consumo de oxígeno, o esa velocidad o esa potencia asociada al consumo de oxígeno, yo tengo que tener una muy buena base aeróbica. Si no pasé por una fase de construcción, es imposible que yo pueda sostener la alta intensidad, que pueda amortiguar la alta intensidad. Entonces, el objetivo técnico es entrenar el consumo máximo de oxígeno que opera más o menos en trabajos sostenidos entre el piso del 80 hasta el 100% y el 105% de la intensidad máxima. Entonces, si uno ha seguido las publicaciones del profesor Javier Sola y compañía, o ha seguido a Felipe Esquiva, está el esquema clásico de la casa, ¿sí? Imagínate una casa que tiene un techo, un entrepiso y otro entrepiso más. Entonces, el piso de la casa es la base aeróbica. Yo construyo desde la base de la casa. El primer techo que me voy a encontrar es el umbral anaeróbico, que nosotros tendemos a asociarlo con el FTP o la potencia crítica o la velocidad crítica, lo cual es un error conceptual, porque el FTP, la potencia crítica o la velocidad crítica no existen como hitos fisiológicos en sí. ¿Sí? No son un hito fisiológico, son una potencia o una velocidad a la cual yo me desplazo. Repito, una velocidad o una potencia a la cual yo me desplazo, que representan la máxima velocidad que yo puedo lograr a esa intensidad fisiológica. Hablando en criollo, si yo tengo que correr 10 kilómetros, esos 10 kilómetros los puedo correr a máxima velocidad a determinados kilómetros por hora o a determinados watts por kilo, ¿sí? Entonces, representa eso, lo que en la práctica puedo generar con lo que fisiológicamente tengo. Después viene un entretecho antes del techito, que es el consumo máximo de oxígeno. Entonces, acá empiezan lo que se llaman limitadores secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Existen casos en que, son los pocos, en que el consumo máximo de oxígeno es muy alto y la potencia crítica está baja. Entonces es muy limitado lo que yo puedo generar, porque hay mucho rango de déficit. El gap o la distancia entre el consumo máximo de oxígeno y la potencia crítica es muy alto. Yo tengo que tratar de acercar este piso a este techo. ¿Se entiende? Tengo que tratar de acercar esto. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los deportes de resistencia se basan en dos conceptos muy básicos: ejecutar y sostener. Repito, ejecutar y sostener.
Yo puedo ejecutar a muy alta intensidad, pero si no lo puedo sostener en el tiempo, no me sirve para nada, salvo que corra una carrera de 10 segundos o una carrera de 100 metros. ¿Sí? Que no es el caso nuestro, que nos dedicamos a deportes que se extienden más allá del minuto de trabajo. Entonces, por eso decimos que son limitadores secuenciales. Porque como vamos a ver ahora, suele ocurrir que cuando la potencia crítica expresada en watts o en kilómetros por hora o en metros por segundo está muy cerca de este techo, de este entretecho, la capacidad que yo tengo de generar máxima potencia es muy pobre. Eso responde mucho también a los atletas que son volumen respondedores, ¿sí? Pero si yo logro alejar ese techo, ese consumo de oxígeno, tengo más margen para seguir trabajando, ¿sí? Tengo mucho más margen para seguir trabajando. Como tengo más margen para seguir trabajando, mejoro no solamente la capacidad de ejecutar, sino que también mejoro la capacidad de sostener eso que estoy ejecutando. Entonces, la caída de potencia no es tan abrupta. Cuando están muy alejados este entrepiso de este techo, la caída de la potencia o de la velocidad es muy abrupta, entonces yo capaz que puedo expresarme muy rápido, puedo correr, desplazarme muy rápido, pero me agoto muy rápido también. Concepto número 1. Concepto número 2. Cuando este entrepiso está muy cerca del techo, no puedo desplazarme tan rápido, pero sí puedo sostener esa velocidad a la que me estoy desplazando durante mucho más tiempo. Caso típico, muy normal, esto yo lo he explicado 1500 veces. Atletas que han entrenado poco volumen, cuando se cambian de entrenador y empiezan a hacer más volumen, dicen, estoy bajando las marcas de las distancias cortas, estoy yendo más rápido. No es que estás yendo más rápido. Pasa que como aumentaste el volumen, estás pudiendo sostenerlo. El ritmo máximo que tenías lo estás pudiendo sostener más tiempo, pero no es que estás yendo más rápido. Por consecuencia, bajás la marca, pero no es que expresás potencia o expresás velocidad mucho más rápido. Eso es un punto importante a tener en cuenta porque se tienden a equivocar mucho los entrenadores y los atletas cuando ocurren esas cosas. Entonces, acá hay sacado de la práctica, hay ciertos diagnósticos y limitadores para saber si tengo que trabajar más sobre el consumo de oxígeno o tengo que trabajar más sobre la potencia crítica o tengo que trabajar más abajo, sobre la base. Por ejemplo, en una carrera de 5 kilómetros, ¿sí? Si el ritmo de 5 kilómetros casi es igual a tu velocidad de tempo, o sea, esa velocidad que está un poquito por debajo de la zona 4, de la velocidad del umbral anaeróbico, quiere decir que el umbral, básicamente el umbral se está acercando demasiado al consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar la alta intensidad. Conceptualmente, recuerden lo que yo les dije hace 2 o 3 clases atrás. El periodo de base trabaja las habilidades que tengo limitadas, que me están limitando. Si yo en el periodo de base y tengo mucha base, sigo forzando la base, no tiene mucho sentido. Ahora, si yo te hago ciclos, pequeños ciclos de consumo máximo de oxígeno y alejo ese techo, le doy posibilidad a que después yo pueda elevar el umbral anaeróbico y por ende las velocidades o las intensidades bajas se expresen cada vez mucho más rápido. Si no soy claro, por favor levanten la mano, pregúntenme o cualquier pregunta que tengan, háganmela que vamos a tratar de responderla. Es un tema bastante largo el de hoy porque traje mucha metodología. Por ejemplo, si soy rápido en la distancia corta, vamos a poner un 1500, pero se me cae muy rápido, se me desploma la velocidad cuando quiero correr 5000 metros, obviamente lo que tengo es una base o el umbral anaeróbico caídos, porque tengo un alto techo, pero está muy alejado del umbral o la potencia crítica de ese consumo de oxígeno. Entonces tengo que enfocarme mucho en trabajar la base, la zona 2 o la zona 3, antes de volver a tocar la zona 5. ¿Sí? Tengo exceso de potencia, por así decirlo. Siempre y cuando el atleta tenga experiencia de trabajo, estamos hablando, ¿no? Mejora entrenando y se estanca compitiendo. Bueno, eso quiere decir que el consumo máximo de oxígeno no crece. Eso a mí me ha pasado un montón con chicos que son volumen respondedor y yo no entendía qué pasaba. Los chicos cada vez podían sostener ritmos altos más tiempo, pero no mejoraban la potencia. Entonces hay que hacer bloques
en el ciclo de construcción bloques muy específicos de consumo máximo de oxígeno para poder romper ese esquema de velocidad. Tolera tempos largos, pero no tolera los cambios de ritmo, ¿sí? Estás corriendo en un 21K y vas con el pelotón corriendo y de golpe el pelotón aceleró o alguno se salió de ritmo y aceleró por ansioso, y vos querés acelerar para acercarte al pelotón y no podés. Bueno, eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando la zona de tempo y la zona de potencia crítica o de velocidad crítica. ¿Por qué? Porque no tenés capacidad respiratoria muscular, o sea, esta capacidad de extraer oxígeno de la sangre arterial. Y si requerís, después de un trabajo fuerte, más de 72 horas para recuperarte, tenés base aeróbica insuficiente, aparte de los trabajos de fuerza y aparte de un montón de cosas más. Entonces, tenés que enfocarte mucho en lo que son las zonas de base, ¿sí? Las zonas entre el primer umbral y las zonas un poquito arriba del primer umbral, pero tenés que hacer mucho trabajo de base. Esas son como las cuestiones de diagnóstico rápido que yo les puedo dar. Vamos a hablar un poco ahora, y hablando propiamente dicho, de los test del consumo máximo de oxígeno. Vieron que hoy día, desde que tenemos elementos de medición como el consumo, como los medidores de potencia o los relojes Garmin, nosotros vemos en la curva de potencia o en la curva de velocidad dónde están las pancitas, dónde caen los ritmos, y bueno, ya sabemos que tenemos que trabajar, y si te pones ducho leyendo la curva de potencia, la curva de velocidad y los datos y las velocidades que corresponden a cada momento de la curva, vos podés determinar qué trabajar sin necesidad de hacer un test. Pero bueno, yo traje test que he usado yo creyendo que eran lo mejor de lo mejor, y métodos que pensando que eran lo mejor de lo mejor, y terminé descubriendo con los años que lo mejor de lo mejor no existe, sino que existe un test determinado para un momento determinado. Así que lo que voy a tratar de explicar ahora es un poco un orden, tratar de darle un poco de orden a esto. Existen como varios tipos de test, ¿sí? Yo les traje cuatro test básicos. Tenemos el test de los 15 minutos, ¿sí? Tenemos el test de los 4 minutos, que después se introduce dentro de una metodología especial de trabajo. El test de Montreal, que prácticamente yo lo usé, lo probé, lo usé, me fue bastante incómodo, no lo usé mucho más. Y los test de 4 a 6 minutos en ciclismo, ¿sí? El pico de potencia de 4 a 6 minutos. Esos son como los test que les voy a traer ahora. Y voy a hacer una aclaración, voy a hacer un poco de spoiler acá. El test de Bake, que es el test de los 15 minutos, que fue uno de los primeros test que yo usé, no te mide exactamente el consumo máximo de oxígeno, sino que te predice el consumo máximo de oxígeno con una diferencia más o menos del 5% de error. Pero sí te sirve cuando una persona no tiene experiencia, no tiene mucha base, para empezar a acercarte a estas intensidades, ¿sí? Como decir, es como un test de aproximación, es como un test que te da intensidades fisiológicas que te sirven para introducir al deportista en el entrenamiento del consumo máximo de oxígeno. Y lo que voy a hacer ahora es tratar de clasificar estos test en función al nivel de los atletas. También tendríamos que ver cómo ustedes, con sus deportistas o ustedes mismos como deportistas, podrían ver en qué parte de esta clasificación entran. Por ejemplo, cuando yo hice un cuadro que está en el artículo, ¿sí? Hice un cuadro que está en el artículo que dice lo siguiente: el test, cuándo usarlo, qué miden y cuál es el margen medianamente de error que tienen en la práctica. Voy a subir un poquito. Los tengo acá. Entonces, me voy a guiar por el cuadro que tengo acá en el artículo, que dice: ¿y el bronco test dónde entraría? Pasa que el bronco test es un test que tiene fase de aceleración. Estoy contestando la pregunta de Hernán Cia.
El Bronco Test es un test que tiene en sus diferentes versiones, es un test que tiene fase de aceleración y desaceleración, aceleración y desaceleración. Y fue pensado originalmente para los deportes de situación o los deportes de equipo, que tienen ese tipo de patrón motriz o expresan ese tipo de cosas. En los deportes que nosotros nos trabajamos, si bien está muy bueno que trabajemos, como dije en el primer capítulo de esta temporada, por métodos de zigzag de aceleración y desaceleración y cambio de ritmo, sobre todo para mejorar la movilidad del tobillo del corredor o del triatleta y para aprender a desacelerar y acelerar, no es un test específico, entonces no podés transferir ese test a una situación real, porque no tiene sentido. Estás perdiendo, en mi opinión, esta es mi opinión personal, otro entrenador puede estar en desacuerdo conmigo, pero no es un test específico y no es un test que tenga relevancia para el entrenamiento de los deportes de tiempo y marca. No sé si ahí respondí tu respuesta, Hernán. Si te di la respuesta. Bueno, el test de los 15 minutos, ¿sí? ¿Cuándo usar el test de los 15 minutos? Y ahora vamos a explicar cómo se hace, más o menos. Al inicio de la temporada o cuando el atleta tiene un nivel intermedio, ¿sí? Establece zonas de base y predice, no es que es exacto, el consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Y tiene un porqué, tiene un margen de error que es aceptable para zonas generales, pero cuando tenés que trabajar realmente la alta intensidad no es un buen predictor. Ya un 5% de error en la velocidad que establece el consumo máximo de oxígeno, cuando vos estás buscando mejorar tu nivel, es un margen de error bastante grande. Bien, cuando vos estás en la fase general, en las fases de desarrollo, que tenés un atleta que ha estado parado o un atleta que está un poco quemado porque ha estado compitiendo mucho, o tenés un atleta que no tiene una alta capacidad de absorber intensidad, también puedes usar el test de los 15 minutos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es suficiente para diseñar trabajos en zona 3 y en zona 4, ¿sí? Porque lo que te hace el test de los 15 minutos es medianamente ir avisándote y predecirte, repito, medianamente ir avisándote y predecirte cuánto tiempo podés sostener la alta intensidad. No es que manifiesta la máxima intensidad, pero sí te dice cuánto tiempo la podés sostener, porque si pensamos en una curva donde acá está la máxima potencia que vos podés expresar y la velocidad va cayendo a medida que el tiempo aumenta, si te dice que la velocidad está a punto de caerse, el test de los 15 minutos es bastante preciso a la hora de cotejarlo con eso. Leo la respuesta de Hernán. Sí, entré tarde, no sabía qué disciplinas son y ustedes nombrados. Yo que vengo del rugby lo usamos muchísimo, muchas gracias. De nada, ningún problema. El inicio de la fase específica de construcción del deportista, ya podemos empezar a usar el test de los 4 minutos, porque el test de los 4 minutos te da una precisión muy grande, tiene una correlación muy grande con la velocidad aeróbica máxima, con la potencia que podés generar a nivel de consumo de oxígeno. En ciclismo usamos el test de los 4 de los 6 minutos. En ciclismo también podemos usar el test de Montreal. El test de Montreal, a ver, yo se los recontra desarrollé acá, pero básicamente consiste en acá está. El test de Montreal básicamente consiste en cada 2 minutos ir subiendo un escalón, ¿sí? Vos comenzás, por ejemplo, desplazándote a, 8 km por hora, en el siguiente escalón de 2 minutos te desplazás a 9 km por hora, al siguiente a 10 km por hora, los siguientes 2 minutos a 11 km por hora y así, continuamente. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento que no vas a poder sostener, en ese bloque de 2 minutos no vas a poder sostener la intensidad. Entonces se toma como la velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno el escalón anterior. Supongamos que vos te desplazaste
a 23 kilómetros por hora. Cuando subiste al escalón de los 24 kilómetros por hora se te cayó la velocidad. Bueno, listo. Entonces, la velocidad asociada a la potencia aeróbica o a la velocidad aeróbica máxima es el escalón anterior, el de 23 kilómetros por hora. Que el Ricky Arroyo una vez en el laboratorio me mostró en las pruebas de consumo de oxígeno que un deportista puede caer prematuramente en la velocidad aeróbica máxima, pero todavía tener margen que no llegó a su máximo consumo de oxígeno fisiológico. O sea, que lo que puede expresar no es lo mismo que fisiológicamente tiene. Y no puede expresarlo por varios motivos. No tiene fuerza, no tiene técnica, no tiene capacidad de resistir dolor, porque no ha entrenado esas intensidades, etc. Dicho eso, vamos ahora a hablar un poco de los test más exactos, que son el test de los 4 minutos y el test de 4 a 6 minutos en ciclismo, por ejemplo, ¿sí? Yo personalmente, cuando establezco zonas fisiológicas de entrenamiento, tiendo a usar la velocidad crítica o la potencia crítica o el FTP como el 100% para establecer zonas, y todo lo que está intensidades más altas del FTP o de la potencia crítica son el 105, el 110, etcétera, etcétera, y todo lo que está por debajo son el 95, etcétera, etcétera. Yo hago eso. Pero hay propuestas que se basan en porcentajes del máximo consumo de oxígeno. O sea, yo tomo un test, supongamos el test de los 4 minutos, y a la velocidad asociada a ese test de los 4 minutos lo degrado por porcentajes hacia abajo. Bueno, yo lo que les presento es un montón de zonas que yo usé mucho tiempo en relación al consumo máximo de oxígeno hasta que empezamos a tener contacto con los medidores de potencia. Pero no me parece mal esto tampoco, ¿sí? Supongamos que tenemos 6 zonas de entrenamiento. La zona 1 estaría entre el 70 y el 80%, la zona 2 entre el 75 y el 85%, ¿sí? Que todas estas zonas las podemos usar derivadas del test de los 15 minutos, o sea, mido cuánta distancia máxima puedo recorrer en 15 minutos, con eso calculo la velocidad por una regresión matemática bastante simple, y a partir de ahí, de esa velocidad máxima que yo generé o estable, puedo calcular. ¿Qué pasa? Si el deportista no tiene base, el correr al 70% de un ritmo que es malo no tiene ningún sentido. Entonces acá el test se descarta, básicamente. La zona 3, que está más o menos al 90-95% del test, de la velocidad de test, que puede ser derivada del test de los 15 minutos, y la zona 4, que está entre el 95-97% del test de los 15 minutos, o tomado del mejor ritmo de 10 kilómetros, o si el deportista no es muy bueno, tomado del mejor ritmo de 5 kilómetros. Después tenemos la zona 5, que acá sí o sí, para calibrar esta zona, yo diría que la trabajen a partir del test de los 4 minutos o del test de Montreal. El test de Montreal, vuelvo a repetir, es un poco engorroso llevar a cabo. Hay gente que le gusta, yo he hablado con varios entrenadores que les gusta hacerlo porque lo comparan y les da precisión. A mí particularmente me es un poco engorroso, entonces no lo estoy usando mucho, pero igual lo voy a explicar. Y la zona 6, ya estamos hablando, partiendo del test de los 4 minutos, entre el 110 y el 130%, ¿sí? Ya sería como el techo máximo, que es una zona de sprint, ¿sí? Debajo del 80% hay rendimientos decrecientes, ¿sí? Que solamente se mejoran haciendo mucho volumen, ¿sí? El trabajo en zona 5 produce ganancias más significativas por tiempo invertido. Estamos hablando de atletas que están bien entrenados. ¿Qué quiere decir con esto? Yo acá puse una frase, dice, debajo del 80% hay rendimientos decrecientes. Duplicar volumen, por ejemplo, de una persona que corre de 80 kilómetros a la semana a 160, que son los menos que frecuentan esos kilometrajes, solo suma un 5% del consumo máximo de oxígeno. Eso quiere decir que
una persona que está muy entrenada, traducido en criollo, una persona está muy entrenada, que ya tiene muchos años de hacer mucho volumen, mucha base. Si yo le duplico la base, teóricamente corre 80 kilómetros a la semana y le duplico progresivamente la base hasta llegar a 160 kilómetros a la semana, que los hay, no son los máximos, pero los hay, solamente repercute en la potencia máxima un 5%. Porque el piso, el entretecho y el techo están muy cerca. Yo tengo que alejar el techo. Este es el concepto que quiero que les quede claro. Yo tengo que alejar el techo para poder seguir creciendo. Si no, me estanco. Entonces, partiendo de este concepto, el trabajo en la zona 5 produce ganancias mucho más significativas por tiempo invertido. Por eso Sebastian Coe, hace más de 30 años, 40 años, decía que entrenar ritmo de 5 kilómetros en sus atletas de élite le permitía poder tener grandes resultados haciendo la mitad del volumen de lo que hacían en ese momento en la élite mundial. Entonces, vamos a pensarlo desde ahí. Vamos a pensarlo ahora desde el punto de vista de repeticiones. Cuando yo trabajo en repeticiones. Si yo hago, por ejemplo, distancias de 400 metros, quiero trabajar... Quiero creer que queda claro que el test de los 4 minutos es la mayor distancia que yo puedo recorrer en 4 minutos. ¿Sí? Y saco la velocidad, determino la velocidad, y esa es la velocidad del consumo máximo de oxígeno. La velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno. Perdón, tengo que hablar con propiedad, si no después me retan. Entonces, supongamos que yo hago ese test y a mí me da 30 km por hora. Estoy poniendo un ejemplo. Y tengo que hacer series de 400, o series de 1000, o series de 1500 en pista, por ejemplo. Hay una determinada pausa, que esto que yo puse es una generalidad, pero hay una determinada pausa que si yo alargo esa pausa o acorto esa pausa, o estoy invadiendo otra zona de entrenamiento, o estoy haciendo que las adaptaciones se pierdan con mayor facilidad o no queden impregnadas de adaptaciones del cuerpo. Entonces, para distancias de 400, cuando yo voy a construir las series, las pausas deberían ir más o menos entre 45 y 90 segundos, ¿sí? Si yo recorto esta pausa, si yo hago pausas más cortas, que he tenido problemas con atletas que se sienten bien en las primeras, 8 repeticiones y te acortan la pausa, porque son un poco ansiosos, por así decirlo, empezás a invadir otra zona, empezás a entrenar la tolerancia al lactato porque producís más ácido láctico del que necesitas producir, ¿sí? Y te vas de la zona de consumo de oxígeno. ¿Estás estimulando el consumo de oxígeno? Sí, pero estás estimulando más, agotando mucho más rápido lo que se llama la WPAL o la batería anaeróbica, o en la terminología clásica estás invadiendo la zona de tolerancia y de potencia anaeróbica. Si yo hago distancias de 1000 metros, por ejemplo, cuando construyo las series, las pausas van más o menos, esto es un promedio, recuerden, existen las individualidades después, entre 60 a 120 segundos, o sea, entre 1 minuto a 2 minutos. Si yo recorto la pausa, entro en un estado de acidosis prematura, entonces no puedo sostener los ritmos. Eso me ha pasado como entrenador muchísimo a los chicos. Y si hago distancias de 1500 metros, pongo 1500 metros porque es lo máximo que yo logré hacer con chicos que podían sostener su ritmo de consumo de oxígeno. Capaz que ha habido entrenadores que lo han logrado hacer más, yo logré lo máximo, lo mejor que logré fueron 1500 metros. Las pausas correctas acá que yo encontré en promedio van entre 2 a 4 minutos. Si yo extiendo esa pausa, el sistema empieza a bajarse. Vos le extendés la pausa, el chico te dice, no, me estoy enfriando. Eso te dice, me estoy enfriando, salgo de ritmo, necesito mantenerme en ritmo. Entonces, en promedio, 2 a 4 minutos para esas pausas existen. Y yo planteé como 2 tipos de sistema de entrenamiento del consumo de oxígeno, ¿sí? Podríamos hablar de un sistema que va como de progresión,
Y después podemos hablar de un sistema que va como de sumatoria. Voy a tratar de ser lo más claro posible de explicar esto porque es bastante... Es fácil de hacer, pero no es tan fácil de explicar. Vamos a suponer que yo planteo en un macrociclo, estoy haciendo un caso teórico, ¿sí? Repito, todas las preguntas que tengan me las hacen. Vamos a suponer que yo tengo un macrociclo de 3 semanas de trabajo, de 3 meses de trabajo, ¿sí? En esos 3 meses de trabajo, en forma espaciada, en forma calculada y manipulando la carga, me voy a dedicar al desarrollo del consumo máximo de oxígeno en forma progresiva. Entonces, yo esto lo hice con muy buenos resultados, pero no lo pude replicar después en el mismo año en ese ciclo porque el desgaste es mucho. Solamente lo pude replicar una vez por año este sistema que voy a explicar ahora, lo quiero aclarar. Entonces, el sistema es así. En el primer mes yo te tomo un test de 5 minutos. En una pista, en la pileta, en la bicicleta, en lo que sea. Entonces, son al 100% y determino la velocidad aeróbica máxima o la potencia aeróbica máxima. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Comienzo trabajando con distancias, ¿sí? Con distancias, empiezo a trabajar el 20% del volumen del test, repito, el 20% del volumen del test, supongamos que en 5 minutos yo recorrí 3.000 metros, ¿sí? Si yo vamos a ver, denme un segundo porque mi cabeza no está muy acelerada, pero si yo básicamente le saco el 20% de la distancia de 20 minutos, no sé dónde tengo la calculadora acá, pero si yo le saco el 20% de la distancia, nota de voces, bueno, ahí lo voy a sacar, lo saco acá en la computadora. Vamos a hacer un caso práctico entre ustedes y yo. Yo voy a sacar el 20% de 3.000 metros, ¿sí? Me voy a la calculadora que la tengo acá. Me la voy a llevar acá a la calculadora. Listo. Voy a hacer 3.000 menos... Perdón, vámonos. Voy a hacer 3.000 menos el 20%, menos el 20% me va a dar 2.400 metros. Entonces, yo el primer mes de trabajo me voy a concentrar en sesiones que van a frecuentar 2.400 metros. Y lo voy a partir como sea. Serie de 400, serie de 300, como sea. Voy construyendo la serie como me salga. Y voy a comenzar al 85% de la velocidad del test. ¿Sí? Repito, al 85% de la velocidad del test. Y en ese mes yo voy a ir progresando, y dependiendo de la respuesta del deportista, del 20% menos al 5% menos. O sea que va a llegar un momento que yo debería poder avanzar de hacer 2.400 metros a cerrar el mes haciendo 2.850 metros, 2.800 metros, o sea, de 2.400 avanzar a 2.800, 2.850 metros en total, ¿sí? Acumulando ese volumen por sesión. Y la intensidad también va creciendo. Va a llegar un momento, supongamos la semana número 1, empiezo con 2.400 metros por sesión al 85% de la velocidad del test y progresivamente voy
primero hago el 80%, después hago el 85% al 90% de la velocidad del test, después hago el 90% al 95% de la velocidad del test y la última semana termino el 95%, que son 2.850 metros de la distancia que logré en el test, haciéndolo al 100% de la velocidad del test. O sea que me voy acercando desde la cantidad, me voy acercando hacia la calidad. Cierro ese mes, vamos a poner 4 semanas, lo vamos a hacer cuadradísimo. Perfecto. El siguiente mes, vos podés decir, bueno, repito el test y empiezo el ciclo nuevo. No. El siguiente mes, en vez de hacer un test de 5 minutos, hago un test de 4 minutos. Y hago exactamente el mismo procedimiento. Empiezo con un 20% menos del volumen, repito, un 20% menos del volumen que logré en el test de los 4 minutos, pero ahora en vez de arrancar el 85% de la intensidad del test, arranco al 90%. ¿Por qué? Arranco 5% más arriba, porque son un test de 4, hay mucha diferencia entre 5 minutos y 4 minutos. Entonces la progresión porcentual en intensidad tengo que hacerla mucho más milimétrica, de a 1 a 2%. Así tengo que ir subiendo. Hasta que llega un momento que hago el 95% de la distancia en la semana 4 del segundo mes y llego a tocar intensidades de hasta el 105-107% de la velocidad del test. Entonces, no solamente en el segundo mes mejoré la cantidad de volumen diseñado, sino que mejoré la calidad del volumen y el tiempo que lo pude frecuentar. En el tercer mes, que es donde se cierra este bloque de desarrollo de consumo de oxígeno, yo se lo puse en meses, ustedes lo pueden hacer en bloques de 3 semanas o en bloques de 2 semanas. Una vez probé a hacer una semana uno, una semana otro y la semana el otro y el deportista se me rompió, así que eso no lo aconsejo, ya se lo anticipo. Empezamos con la misma lógica, pero ahora en vez de tomarte un test de 4 minutos, te tomo un test de 3 minutos. ¿Sí? Te tomo un test de 3 minutos. A la distancia lograda en ese test de 3 minutos, le resto el 20%, entonces arranco con el 80% de la distancia lograda en ese test de 3 minutos y arranco al 90% de la intensidad. Y en 4 semanas, que es el último mes, voy subiendo progresivamente hasta alcanzar el 95% de volumen en la sesión del test logrado en los 3 minutos, de la distancia lograda en los 3 minutos, al 100%. ¿Por qué al 100% y no al 107% como el punto anterior? Porque ir más rápido que eso, cuando hemos tomado prueba de lactato, ya la acidosis se eleva muchísimo. Entonces nos quedamos con el margen del 100%, para que quede mucho más claro. Entonces, resumiendo este sistema, ¿cómo se trabaja? Es así. Primer mes, test de los 5 minutos, comienzo con el 80% por sesión de la distancia lograda en el test de los 5 minutos al 85% de intensidad y voy progresando durante las primeras 4 semanas hasta lograr el 95% del volumen del test de los 5 minutos al 100% de la intensidad del test. Mes 2 se toma el test de los 4 minutos, se comienza con el 20% por sesión del volumen del volumen logrado o de la cantidad de kilómetros o metros logrados en el test de los 4 minutos. Desde el 90% de intensidad avanzo hasta el 105-107%. Y por último, el tercer mes tomo un test de 3 minutos, arranco con el 80% del volumen y voy progresando hasta el 95% del volumen y no supero el 100% de intensidad en la cuarta semana. Ese sistema logra 3 cosas. El chico empieza a andar cada vez más rápido y vos no entendés qué pasa, vuela, es como que vuela. Es muy desgastante, se ponen de pésimo humor, y el efecto residual, o sea, el cosechar el fruto de eso, lo empezás a ver
más o menos entre los 10 y 15 días una vez que terminó el ciclo. Es como que la supercompensación se da un poco más lento, más tarde. Se da entre los 10 y 15 días después de que terminas ese bloque de 3 meses de trabajo de consumo de oxígeno. Eso es lo que a mí me pasó. Y lo medí con las herramientas que tenía en ese momento. El segundo sistema, que es el sistema B, parte de nuevamente del test de los 4 minutos, ¿sí? La mayor distancia lograda en 4 minutos, y se determina la distancia y la velocidad lograda. Y vos tenés como fases. Esas fases conceptualmente para mí son fases que no deberían durar más de 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas por fase. Entonces acá tenés una especie de bloque de 2 meses de trabajo dividido en 4 fases, donde cada fase más o menos entra en 2 semanas de trabajo. Entonces, la primera fase, las primeras 2 semanas, vos vas a hacer el volumen del test, o sea, el volumen total que lograste en el test, pero lo vas a hacer más fraccionado, mucho más fraccionado. En la segunda fase lo vas a fraccionar como vos lo quieras fraccionar. Yo ahí en el artículo les puse muchas series y muchos ejemplos para hacerlo ir fraccionando. Puedes hacer 16 de 400, después puedes hacer 8 de 800, después puedes hacer 5 de 1000, va variando eso. En la segunda fase vos ya haces por cada repetición el doble de distancia. Si antes hacías 400, ahora haces 800. El volumen sigue siendo el mismo. Vos no superás el volumen del test de los 4 minutos, pero cada vez lo fraccionás menos, conceptualmente. En la tercera fase, haces lo mismo. Agrandás las distancias. Tratás de mantener las pausas estables y agrandás las distancias. Y va a llegar un momento que vas a poder lograr aumentar un 25% la distancia del test. Cuando volvés a tomar en la fase 4 nuevamente el test de los 4 minutos, generalmente aumenta entre un 22 y un 25% la distancia recorrida, o sea que va mucho más rápido. Una forma mucho más agresiva de hacer esto es yo lo logré hacer una sola vez. Quiero hacer esta aclaración. Esto que voy a explicar ahora lo logré hacer una sola vez y no lo volví a repetir porque no fue necesario, honestamente. Mucho más agresivo de esto es hacer el volumen que vos lográs en el test de los 4 minutos, hacer distancias de un cuarto, ¿sí? Repetís, por ejemplo, 16 veces un cuarto de la distancia que lograste en esos 4 minutos. En la fase 2 haces la mitad de lo que lograste en el test de los 4 minutos. En la fase 3 haces 3/4 de la distancia, y repetido 5 o 6 veces de la distancia que lograste en el test de los 4 minutos. Y al final, lo que yo traté de lograr, y lo logré solamente en 2 sesiones, haces 4 veces al 90, al 95% la distancia que lograste en el test de los 4 minutos. ¿Es duro? Es durísimo. ¿Se puede soportar? Se puede soportar. ¿Se puede sostener en el tiempo? No se puede sostener en el tiempo. Entonces son como bloques concentrados de desarrollo de consumo de oxígeno que los metes en algún momento determinado del año, dependiendo si haces distancias más largas o distancias más cortas, que te permiten romper los esquemas de velocidad, te permiten mejorar la técnica a altísimas intensidades, pero que pagás un precio muy alto. En el atletismo donde más lo pagás, en el ciclismo donde un poco menos lo pagás, y en la natación es donde menos lo pagás, siempre y cuando el modelo técnico que vos tenés que cumplir no se rompa. Entonces, vamos a hablar de aplicaciones específicas ahora. Vamos a hablar de estos test aplicados al atletismo, explicados a la natación y explicados al ciclismo, ¿sí?
Al atletismo, este tipo de metodología sirve para cuando vos preparás corredores que están entre los 800 y los 10 kilómetros. ¿Podés hacerlo con corredores que tienen distancias un poco más largas? Sí, lo podés hacer, pero a intensidades más bajas y en bloques no tan largos, ¿sí? Porque es como que te gastás los ahorros de la base aeróbica muy rápido acá, si no. Entonces, en atletismo vos podés comenzar, por ejemplo, metiendo series de 16 de 400 al ritmo de los 3 kilómetros, ¿sí? Con 45 segundos de pausa, o relacionarlas con el test de los 4 minutos. Esa es una forma, por ejemplo, de construirlo. En natación, ¿cómo puedes calcular series para desarrollar el consumo máximo de oxígeno? Lo clásico de lo clásico es hacer una toma de tiempo de 400 metros, ¿sí? Es como lo más fiable. Eso te permite generar series después degradadas por porcentaje, trabajando al 93% del test, al 92% del test, al 95% del test, tratando de por lo menos triplicar o cuatriplicar el volumen de los 400 metros. O sea, tratar de lograr 4x400, 3x400 mínimamente y lo mejor 4x400. No he visto a nadie que haya logrado más de 4x400. Hacer un test de 200 metros en la pileta, que eso te permite jugar con las series porque tenés ritmo de 200 y ritmo de 400, y si más o menos hay 2 segundos de diferencia por cada 100 metros en el ritmo de los 200 y el ritmo de los 400, eso te está hablando de que la potencia aeróbica está balanceada. Esto es un dato práctico, no está publicado, no tengo cómo justificarlo, son datos que salen de la práctica mía. Y otro test interesante es tu mejor marca de 1500, que esa hace referencia al 90% del consumo máximo de oxígeno si la marca es buena. Si la marca es mala, ni usar los 1500, ya les digo, ¿sí? Si tuviéramos que usar el test de los 4 minutos en la natación, yo podría hacer, por ejemplo, empezar tomo el test de los 4 minutos, marco la distancia máxima y de ahí saco el ritmo por cada 100 metros y puedo comenzar con 16,75 metros al ritmo del test de los 4 minutos con 15 segundos de pausas y terminar en la última fase, como veníamos hablando, con 4 de 300, estos son datos sacados de la práctica real, con 1 minuto y medio de pausa más o menos, ¿sí? La natación tiene una característica, que la posición horizontal mejora el retorno a venoso, y como no tenemos fases excéntricas, lo que se llaman esos famosos puentes de lactato, que es que otros músculos ayudan a ir absorbiendo y remodelando la química del lactato, mientras los músculos en actividad están trabajando, se hace mucho más fácil. Entonces, para un nadador que tiene base, la remoción es mucho más rápida. Podríamos permitirnos hacer un poco más de volumen y podría caer un poco la intensidad independientemente, que no estaría afectando. En el 2012, Pinop y Graves sacaron un paper muy interesante para el ciclismo, con el cual se calcula las curvas gran parte de las curvas de potencia se calculan a partir de este paper. Y incorporaron 2 conceptos muy interesantes al entrenamiento del ciclismo, que hoy día con los medidores de potencia en el atletismo también lo podríamos hacer, que son la máxima potencia aeróbica o el MAP y el índice de resistencia aeróbica, ¿sí? Vamos a seguir hablando de lo mismo, solamente que como cambiamos de autores que analizan el fenómeno, cambian un poco las terminologías, pero en el concepto estamos siempre hablando de lo mismo: ejecutar y sostener. Yo puedo tener una alta potencia aeróbica o un alto MAP, ¿sí?, establecido, tomando un test de 5 minutos, por ejemplo, o un test entre los 4 y los 6 minutos, en la media te da 5, pero que esa potencia alta se me caiga muy rápido. O puedo no tener una altísima potencia aeróbica, pero que sea capaz yo de sostenerla más tiempo posible.
Dependiendo del tipo de prueba que corro, eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, ¿sí? Entonces acá se dan un par de fenómenos. El MAP es la máxima potencia aeróbica, es la máxima potencia asociada a la máxima capacidad de consumo de oxígeno, que no tiene que, recuerden que no siempre coincide con el consumo de oxígeno fisiológico. Y el índice de resistencia aeróbico es el porcentaje o la capacidad de sostener la máxima potencia durante el mayor tiempo posible, ¿sí? Entonces, un concepto clave acá es que tener mayor potencia aeróbica no significa que esa potencia aeróbica yo la pueda sostener más tiempo, por todo lo que venimos hablando. Los ciclistas los pro, tienen una altísima MAP, o sea, están por arriba de los 476 a 500 watts, ¿sí? Pero lo sostienen menos tiempo. Lo que pasa es que ese índice de resistencia anaeróbica, es el que sostiene menos tiempo, también esta intensidad es muy alta, entonces no se notaría. Y los deportistas amateur muy bien entrenados no tienen la capacidad de expresar tanta potencia, tanto MAP, pero sí tienen la capacidad de poder sostener un alto porcentaje de ese MAP durante más tiempo. Entonces, acá va la consideración metodológica. Subir la potencia aeróbica sin trabajar el tiempo que yo puedo sostener esa potencia aeróbica, es decir, trabajar una buena calidad de zonas de tempo y zonas de umbral, produce que el ciclista explote más o menos entre los 3 y 4 minutos. Entonces, trabajar el ejecutar, pero sin trabajar el sostener, no es negocio. Trabajar el sostener, pero no tener una alta capacidad de ejecutar, te puede llegar a servir si en tu deporte no tenés que cambiar tantas veces de cambio de intensidad. Bien, ¿cómo podríamos trabajar esto en el triatlón? Esto que les estoy haciendo es un archimega resumen porque el artículo es mucho más largo. El artículo que les escribí es mucho más largo, con muchos más casos de ejemplo. ¿Cómo podemos trabajar esto en el ciclismo? ¿O cómo podríamos evidenciar esto en el triatlón, en diferentes fases? Por ejemplo, si vos perdés posiciones en la bici, más allá de una estrategia alimentaria, estamos hablando acá, está más aplicado a distancia sprint y a distancia olímpica esto, ¿sí? Si vos perdés posiciones en la bici, o sea, no podés seguir los pelotones y se te cambian, vos tenés que priorizar, obviamente, entrenar, porque es a las velocidades que vos corres, la zona umbral y la zona de consumo máximo de oxígeno. Entonces hay que estar constantemente monitorizando esta máxima potencia aeróbica y este índice de sostener esta potencia aeróbica. Después, si el ritmo se te cae en la segunda mitad de la carrera corriendo, cuando bajás a la fase de carrera, generalmente el limitador es que tenés muy mal umbral anaeróbico. Entonces tenés que hacer mucho foco en la zona 4. Zona 3 y zona 4 a morir y espaciar un poco más todavía el trabajo en la zona 5 hasta que tus niveles de sostener potencia se establezcan. Si sos lento desde el primer kilómetro que te bajaste a correr en la bicicleta, estamos hablando de la distancia sprint, la distancia olímpica, vos recurrís muchísimo al sprint, a poder acelerar en el primer kilómetro, que te bajás a correr para poder anular al competidor que tenés. Obviamente que tu limitador máximo es el consumo máximo de oxígeno, porque no tenés la capacidad de poder expresarlo una vez que te bajaste de la bici. Y si requerís más de 72 horas para poder recuperarte, ya sea de una sesión de ciclismo, de atletismo, de natación, es más fácil. Pero el ciclismo, atletismo es porque te falta base aeróbica y tenés que trabajarlo más todavía. Muchos me han preguntado por el tema de trabajar consumo de oxígeno en los trabajos de duatlón o de los brink. Yo quiero aclarar algo acá, un punto importante. ¿Sí? La transición de bici a carrera no es una sesión de consumo de oxígeno. Repito, no es una sesión de consumo de oxígeno. El objetivo de las transiciones es el cambio neuromuscular y la capacidad de poder ejecutar potencia. Pero yo no me salió nunca, a mí en la práctica, no me salió nunca que trabajando duatlons, inclusive sean muy cortitos, ¿sí? Trabajando con la bicicleta al lado de la pileta, que salen de la pileta, se suben a la bicicleta y se van a correr rápido, o hacer duatlón, correr, subirse a la bici o correr, o a la inversa, como lo hemos dicho varias veces,
andar en bicicleta, correr y volver a subirse a la bici, nunca logramos ni las potencias ni los ritmos tan intensos para alcanzar, tocar y estimular el consumo máximo de oxígeno como lo hemos hecho con actividades aisladas, o sea, trabajando el consumo de oxígeno máximo corriendo, nadando o pedaleando. ¿Alcanzamos porcentajes muy cercanos? Sí. ¿Desarrollamos el máximo del máximo? No lo logramos nunca. ¿Hay que incorporar ese tipo de entrenamientos en el triatlón? Por supuesto, eso ni se duda, no tiene duda porque hace a la especificidad del deporte. ¿Podemos esperar grandes cambios fisiológicos en el deportista? Cuando es principiante, sí. Cuando es avanzado, es más complicado. ¿Podemos trabajar el consumo máximo de oxígeno con este tipo de laburos? No, podemos acercarnos, pero yo nunca logré que se logren los mismos ritmos. Nunca lo logré. Así alargar a las pausas, así acortar la distancia, nunca lo logré. Entonces, cuando trabajamos en triatlón, como recordamos, tenemos una misma batería que tenemos que distribuir en 3 deportes. Lo que vamos haciendo es alternar en la semana los trabajos de Brink o de duatlón o de triatlón de entrenamiento con los trabajos de consumo de oxígeno. ¿Sí? Ustedes pueden elegir el sistema A o el sistema B que les expliqué, el que más les corresponda. No les aconsejo mezclar sistemas porque estos sistemas requieren de tiempo para desarrollarse, entonces trabajen con uno y en el siguiente ciclo trabajen con el otro. En una semana integrada, supongamos en atletas, me voy a ir a pista, ¿sí? En atletas que son corredores de 1500, de 5000 y a veces inclusive hasta de 10000, este tipo de trabajo específico, ¿sí? Este tipo de laburo específico lo podríamos meter, supongamos, si el deportista entrena toda la semana, este tipo de trabajo lo podemos meter un día viernes, por ejemplo, siguiendo esta estructura. El día lunes podríamos trabajar en la zona 2, ¿sí? Trabajando a ritmos entre el 75 y el 80%. El día martes trabajamos una zona 1. El día miércoles hacemos un tempo, ¿sí? Que trabajamos al 90% de esta velocidad asociada al consumo o la potencia asociada al consumo máximo de oxígeno, qué sé yo, por ejemplo, series de 3 de 3000 metros con 10 segundos de recuperación, que sería más o menos el ritmo de los 10000. El jueves volvemos a recuperar, ¿sí? El viernes metemos una serie pura de consumo de oxígeno, por ejemplo, 16 de 400 al ritmo de los 3 kilómetros o al ritmo de la distancia de los 4 minutos, del test de los 4 minutos. El sábado descansamos y el domingo metemos un fondo largo. Eso sería un microciclo clásico de construcción para esto. Y para cerrar, porque no quiero que se me haga muy largo, es un tema eterno, es larguísimo. Yo les vuelvo a repetir que acá en el artículo les dejé un montón de metodología y mucho más desarrollado, porque se me haría muy largo explicar todo esto en vivo sin poder usar gráficas. Voy a terminar hablando de los 8 errores que se producen al desarrollar o tratar de trabajar el consumo máximo de oxígeno, o los 8 errores que yo he cometido, ¿sí? Como entrenador. El error número 1 es entrenar el consumo máximo de oxígeno sin confirmar que era el limitante. O sea, todos escuchamos máximo consumo de oxígeno, vemos métodos, por ejemplo métodos intermitentes, y salimos a probarlos, y capaz que la limitante no es ese. El problema es capaz que la limitante es que tenemos muy mal umbral. Entonces estamos queriendo comernos la torta sin haber comprado la harina, por ejemplo. Entonces hay que ver si el consumo máximo de oxígeno en este momento es tu limitador y si hay que trabajarlo o no. Eso es una decisión muy fuerte. Segundo error, competir contra la serie, ¿sí? O sea, que es correr más rápido que el ritmo que tenés que ir, que es correr a un ritmo mucho más rápido que lo que te marca la velocidad del test, excepto que estés en una fase en que estás haciendo sobre intensidad, ¿sí?
Ese es el segundo error al tratar de trabajar el consumo máximo de oxígeno. Recortar la recuperación. Las pausas en este caso deberían tratar de ser lo más estables posibles, ni suficientemente cortas para entrar en acidosis, ni suficientemente largas para desactivar el sistema. Añadir alta intensidad en una base aeróbica que es muy débil. Ese es un error clásico que lo hemos cometido todos. Entonces lo único que hacemos es fundir el motor antes de agrandar el motor. Error número 5 es usar el ritmo de los test de los 15 minutos que yo lo hice para sesiones de alta intensidad, cuando no refleja la alta intensidad, refleja la capacidad de sostener la alta intensidad. No repetir estos tests, o sea, no cotejar estos tests, hacer ese bloque y aislarlo. Yo he hecho estos bloques de hasta 3 meses y el test después lo volví a repetir cada 6 o 8 semanas para ver si seguían habiendo mejoras. Importantísimo, y recuerden, revolver una vez que terminen, si usan el sistema de 3 meses o el sistema B de 2 meses, ir comprobando a los 10 o a los 15 días si el consumo máximo de oxígeno mejoró, porque el reflejo de la mejora es tardío, se llama capacidad tardía o reflejo tardío del sistema, ¿sí? Un efecto residual tardío tiene de mejora. Error número 7, medir la máxima potencia aeróbica, pero no medir cuánto tiempo o cómo cae esa máxima potencia aeróbica en el tiempo, en la curva. Y el último error es levantar el consumo máximo de oxígeno sin mantener la zona de base. No quiere decir que porque trabajo consumo máximo de oxígeno dejo de estimular las otras zonas. Ese es un error que yo he cometido muchísimo. Sobre todo tratando de entrenar deportistas de larga distancia como si fueran deportistas de corta distancia y olvidándome de seguir manteniendo la base. Errores garrafales. Resultado, los tipos en un Ironman se terminan ahogando. Errores de principiante, pero errores que existen. Entonces, resumiendo toda la charla de hoy, el consumo máximo de oxígeno es la máxima capacidad que tengo de captar, transportar y utilizar oxígeno por parte de los músculos activos. Punto número 1. Punto número 2. Su enfoque exclusivo por bloques específicos con los test que describimos hoy está guardado para las personas de altísimo nivel, deportistas de muy alto nivel. Punto número 3, requiere mucho tiempo de desarrollo y requiere una muy buena base aeróbica a bajas intensidades para poder pasar a enfocarnos a las altas intensidades. Punto número 4, que no lo dije en el test, si el consumo de oxígeno empieza a perturbar todo el sistema de formación, hay que cortar su desarrollo y volver hacia las bases, hacia atrás. Acuérdense que nunca es suficiente base, siempre hay que volver a la base, como hablamos en los primeros capítulos de esta temporada. Punto número 5, yo puedo hacer 2 tipos de sistemas. Puedo ir progresando desde acortar el volumen y ir llevándolo progresivamente hacia el volumen del test por sesión, o puedo hacer el mismo volumen del test y después ir superándolo y cada vez aumentando el volumen, no a la intensidad del test, pero sí acercándome. Entonces eso es un método por cantidad, me voy acercando y duplicando el volumen del test por cantidad. Todo lo que sea por debajo del 100% nosotros lo consideramos por cantidad, todo lo que sea por arriba del 100% lo consideramos por calidad. Punto número 5, cada deporte, el ciclismo, el atletismo o la natación, si bien se manejan los test se manejan con las mismas lógicas, pero tienen sus particularidades, como ya las hablamos. Punto número 6, el hecho de trabajar consumo máximo de oxígeno te permite de alguna forma no ser tan dependiente del volumen. Por eso yo siempre les digo, si yo dividiera en 3 ciclos olímpicos, el primer ciclo olímpico de 4 años se caracteriza por la cantidad de la cantidad, el segundo ciclo olímpico se caracteriza por la calidad de la cantidad y el tercer ciclo olímpico se caracteriza por una mezcla entre la cantidad de la calidad y la calidad de la calidad. O sea que los volúmenes se reducen un poco o bastante dependiendo del tipo de prueba que estoy preparando, pero las intensidades se elevan muchísimo. Pero pues ya vengo de 8 años previos de mucho trabajo. Y los 8 errores más comunes que ya marcamos, que es competir contra la serie, no respetar las pausas, utilizar test submáximos para calcular zonas máximas, reducir las pausas de trabajo, ya lo hemos dicho,
intentar ir más rápido de lo que la serie marca, etcétera, 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 etcétera. Si ustedes con este resumen que les hice hoy más el artículo van a tener una guía de desarrollo para poder empezar a tener ideas de cómo implementar este tipo de cosas con sus deportistas, o si ustedes son deportistas, cómo poder empezar a trabajar el consumo máximo de oxígeno progresivamente en sus deportistas. Y lo más importante, test para saber cómo calcular los ritmos, test para poder trabajar los ritmos y lo más importante de todo, parámetros para saber cuándo lo tengo que trabajar y cuándo lo tengo que cortar. Bueno, se me hizo largo hoy el tema. Les dije que era bastante largo el tema de hoy de consumo de oxígeno. Espero que les haya gustado. La semana que viene, jueves que viene, a pedido de un chico, vamos a hablar de Ultra Short Race Pace, que es sistema ultra corto de velocidad aplicado a la natación. Vamos a la de natación. Y la siguiente semana vamos a hablar de algo un poco de biomecánica de ciclismo. Así que espero que les haya gustado. Espero que estén bien, espero que les sea útil. Les pido disculpas si fue demasiadas cosas en poco tiempo, lo que pasa es que es mucha la metodología que hay. Y vayan al artículo que lo van a encontrar en la página ageentrenamiento.com, donde van a encontrar toda esta información muchísimo más ordenada. Cuídense y nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí.